con Oscar Aza. La migración cubana está en números históricos y no es de los buenos, nunca había sido tan alta. Los cubanos ya no solo salen por balsa, sino que cogen un avión hasta Nicaragua y desde ahí emprenden camino hacia la frontera sur de Estados Unidos. Esos caminantes no harán sino aumentar en vista de la crisis económica que azota la isla. Con el subsidio venezolano en sus horas más bajas, la dictadura ha aplicado un paquetazo económico que estrangulará aún más al pueblo cubano. Esto nos lleva a preguntarnos cuándo entenderán nuestros gobernantes que la mejor medida para frenar la inmigración no está en la frontera precisamente, abriéndolas de par en par o levantando muros, sino impulsando el bienestar en los países de origen por vía de la democracia. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informa que en los últimos 2 años, aproximadamente 425,000 cubanos fueron detenidos intentando cruzar la frontera desde México, incluyendo a los que emigraron legalmente a través de programas como la reunificación familiar. La cifra total alcanza los 561,800. Esto representa más del 5% de la población de Cuba, un número sin precedentes desde la Revolución Comunista de 1959. La crisis económica en aumento y la dura represión gubernamental tras las protestas de julio del 2021 han desencadenado este éxodo masivo. Cuba tiene más de 1,000 presos políticos, situándola entre los países con mayor número de prisioneros de conciencia per cápita. Oficialmente, Cuba no publica estadísticas de pobreza, pero el Observatorio Cubano de Derechos Humanos indica que el 88% de los cubanos vive en extrema pobreza. La economía de Cuba creció 1,5% en el 2023 y se espera un crecimiento de solo 1,4% en el 2024, lo que la coloca junto con Haití entre las economías de más lento crecimiento en América Latina, según la CEPAL. El salario mínimo en Cuba es de solo 7 pesos 50 centavos mensuales en el mercado negro, que es el utilizado por la mayoría para sus transacciones diarias. Un paquete de 30 huevos cuesta casi 2 salarios mínimos. La mayoría de los cubanos sobrevive mediante trabajos privados fuera de la economía formal o recibiendo remesas de familiares en Miami o Madrid. Y tenemos esta noche para hablar precisamente de estos temas de Cuba, nadie mejor que Mario Pentón, a quien agradecemos profundamente que nos acompañe esta noche. Mario, bienvenido como siempre y realmente es un verdadero privilegio tenerte en el programa. Hay cifras verdaderamente alarmantes. Más de 85,000 cubanos atravesaron Honduras camino a Estados Unidos en el 2023, solamente por Honduras. Más de 3,000 cubanos han pedido asilo en las últimas horas, asilo político, en España, en los últimos meses del 2023. Realmente, ¿cómo categorizas esta crisis, además del paquetazo? ¿Esto es peor que el periodo especial? Bueno, primero, muy buenas noches, Oscar. Para mí es un honor estar en tu programa. La crisis económica en Cuba es histórica, como también lo es la crisis migratoria. Y quiero comenzar leyéndote un mensaje que me acaba de entrar vía WhatsApp de uno de mis seguidores en la isla. Dice: hola Mario, estos son los nuevos precios del combustible a partir del 1 de febrero. Juro que no aguanto más este país. Qué impotencia dan estos caraduras. Es increíble la tranquilidad con la que hablan en la mesa redonda, con la que engañan, con la que mienten, como duele Cuba. Qué ganas tengo de que me llegue el parol. Yo creo que este mensaje que, como te decía, me acaba de llegar vía WhatsApp, es sencillamente el reflejo de lo que está viviendo hoy el pueblo cubano, sometido a una terapia de choque, algunos dicen neoliberal, por parte del régimen encabezado por Miguel Díaz-Canel, por otra parte, con una durísima represión y prácticamente empujado al exilio, empujado a escapar de la miseria, del hambre, de la desesperanza. Y por eso estos números históricos, nunca antes en la historia de Cuba se había visto un éxodo masivo a ese nivel, es decir, 500,000 personas en apenas 2 años. Estamos hablando de una ciudad más grande, del tamaño de una provincia como la provincia de Cienfuegos, de donde yo soy originario. Imagínese usted que toda una provincia del país ha escapado. Y no escapan más sencillamente porque todo esto se sufraga con el dinero del exilio,
porque si realmente Cuba tuviese fronteras, el éxodo sería tan grande como el éxodo venezolano o de cualquier otro país que es sometido a este tipo de dictadura del siglo XXI. Fíjate, Mario, al escucharte voy pensando que la tristeza es aún mayor porque en vez de tratar de cambiar ese régimen, por las vías que sea, ya hubo una explosión del 11 de julio de manera espontánea, no estando organizada. Ahora la tendencia vuelve a ser salir, emigrar, no estar presente en esa terrible realidad proponiendo un cambio. ¿Cómo ves esto? Oscar, hay más de 1000 presos políticos. El mensaje después del 11 de julio fue la orden de combate está dada y el régimen, y lo dijo muy claramente el gobernante títere Miguel Díaz-Canel, es decir, que realmente no tiene poder alguno más que representar a esa dictadura, administrar ese manicomio, le llaman algunos. Él lo dejó muy claro, es decir, tendrán que pasar por sobre nuestros cadáveres. No hay manera alguna de negociar con ese régimen una salida pacífica, eso lo han dejado muy claro, y lo único que les queda a los cubanos es escapar, es lo único. Son palabras, son ideas contra las armas. Quienes tienen las armas, quienes detentan el poder de manera violenta, es ese régimen mafioso organizado, por supuesto, por los militares, que son los que están ganando mucho dinero con el hambre del pueblo cubano. Y ya lo decía algún economista de la isla asociado a todos estos negocios que recientemente se han abierto y que son tan publicitados. Lo bueno que tiene Cuba es lo malo que se está poniendo, decía él. Y lo decía en referencia a quienes hoy se benefician del hambre del pueblo cubano y quienes hacen negocios con esa desesperación del pueblo cubano por escapar de la isla o por sencillamente comer. Mario, dentro de las malas noticias de este año, se han quedado sin libretas de racionamiento física. No hay ni siquiera material para las libretas de racionamiento. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema en las clases más necesitadas, en el puro pueblo de a pie? La libreta de racionamiento es sencillamente el fantasma de lo que fue. Y todo el mundo, yo creo que coincide en decir que eso está muerto, es decir, es un cadáver. Por la libreta de racionamiento, en algún momento se hicieron estudios que los cubanos podían comer aproximadamente 15 días. Hoy no llega ni siquiera una semana. En muchos lugares del país, todavía a estas alturas, 8 de enero, están esperando el arroz del mes de enero o la venta del café o la venta del poquitico aceite que le dan a la gente, que le dan, no que le venden. Es prácticamente, digamos, una reliquia del pasado y ya lo escuchamos de boca de los propios dirigentes cubanos, de Manuel Marrero, quien dijo claramente, no queremos seguir subsidiando más a la población, sino no subsidiar productos, sino subsidiar personas. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Quién escapa de recibir un subsidio en Cuba? ¿Quién no necesita un subsidio en Cuba cuando todo el país está sumido en la más absoluta pobreza? Quienes únicos viven mejor son los dirigentes, algunos de los negociantes, por supuesto los que cuentan con el beneplácito de la Plaza de la Revolución. Entonces, llama mucho esto la atención y lo conecto nuevamente con el tema migratorio. A quienes estamos viendo salir nuevamente en balsas y estamos últimamente viendo un repunte en el número de balseros, a las personas que ni siquiera tienen dinero para pagarse un pasaje a Nicaragua y mucho menos para pagarse una travesía hasta México para hacer el CBP-1, que desesperados se escapan. Regularmente, Mario, no solamente en Cuba, sino en cualquier país, los más afectados son los jubilados, los que viven de un cheque fijo, que ya no pueden mantener una vida activa desde el punto de vista laboral. Y aquí hay una nota que dice que los jubilados cubanos verán afectados sus ingresos y expertos valoran los cambios en el cálculo de pensiones. ¿Cómo se está haciendo a estas personas que lo que reciben es pensiones, a que se les está obligando, se les está pidiendo que trabajen más años para recibir una pensión mayor? Por ejemplo, una maestra que dedicó toda su vida a la educación hoy cobra aproximadamente unos $10 al cambio, $10 al mes. Al mes. Y estamos hablando de una población sumamente envejecida, más de un 20% tiene más de 60 años, lo cual significa
que es un problema gravísimo hoy, pero un problema todavía mayor para mañana, porque la mayor parte de estos 500.000 personas que entraron a Estados Unidos, y solamente a Estados Unidos, eso sin contar todos los que han ido a España, todos los que han ido a Uruguay, a México, que son decenas de miles. La mayor parte de esta gente son gente joven y gente bien calificada. Entonces, la mayor parte de los expertos, de los diplomáticos con los que he conversado que están en Cuba, me dicen, Mario, el problema de Cuba no es hoy mismo, que ya tienen un grave problema, es pasado mañana, cuando ya los Castros no existan, cuando el último Castro termine su vida, pues hay que preguntarse cómo levantar este país, un país donde no vas a tener una mano de obra calificada, donde no vas a tener jóvenes, porque lo que quedan es un país de viejos. Finalmente, Mario, de lo que se ha estado hablando y en las últimas horas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a Washington el fin del embargo. ¿El fin del embargo solucionaría como una varita mágica o sería para apuntalar aún más a la dictadura de los Castro? El discurso de Andrés Manuel López Obrador es un discurso completamente falaz, porque lo primero que dice es, negociamos con el secretario de Estado Anthony Blinken, con el secretario Mayorkas de Seguridad Nacional, el fin del bloqueo a Cuba. El bloqueo a Cuba no existe, existe un embargo. Y segundo, es imposible que el Poder Ejecutivo pueda eliminar ese embargo porque ese embargo está en manos del Congreso. También dijeron que eliminarían las sanciones a Venezuela, que sí sería más factible que el Poder Ejecutivo lo haga. Y también han dicho que negociaron la legalización o los documentos de más de 10 millones de indocumentados en Estados Unidos y una inversión multimillonaria en Centroamérica a cambio de controlar la frontera sur y evitar este flujo migratorio. Sabemos que la administración Biden está en graves aprietos y quiere aprobar un paquete de ayuda de 110.000 millones de dólares para Ucrania e Israel, pero definitivamente el discurso de Andrés Manuel López Obrador no va a llevar ni más de democracia a nuestros países, ni mucho menos va a detener la migración, porque mientras exista la dictadura, los cubanos seguirán emigrando. Antes de 1959 no emigraban, eso está claro. Mario, verdaderamente ha sido un gustazo tenerte en el programa hoy y espero que participe con más frecuencia. Siempre está claro que sí, para mí es un honor. Para mí es un honor estar contigo. El honor es para nosotros, Mario Pentón. Muchas gracias. Al regresar, Blinken en continua gira, extensa gira por Medio Oriente, buscando que no se propague aún más el conflicto. Pero antes los dejamos con que Epstein habría grabado a Bill Clinton teniendo relaciones sexuales en su isla y a Donald Trump lo habría recibido para lo mismo en su mansión de Nueva York.